¿Cómo se consigue la maduración de la carne? Son dos los motivos que hacen que la carne tome esas características especiales. 1. Pérdida de agua. El primer motivo es que durante la maduración en seco la humedad debe mantenerse entre el 50 y el 65%. Este nivel de humedad y la circulación del aire provocan el secado exterior de las piezas, creando la capa oscura y seca que protege el resto de la carne. Esta costra seca, junto con la capa grasa y el hueso, son las tres barreras que protegen el resto de la carne que vamos a consumir finalmente. La reducción de la cantidad de agua en la carne hace que un chuletero pueda perder entre un 15 y un 20% de su peso original, y esto es lo que da lugar a una gran concentración de intensos sabores y aromas. Se necesita aire, por lo que debe haber mucho espacio entre las piezas. El ambiente ideal es una temperatura de 1,5 a 3 grados centígrados y una humedad del 50 al 60%, y el proceso de maduración de nuestras cámaras se mantiene durante un mínimo de 28 días. En este proceso, con las condiciones controladas, se impide la fermentación. Motivo 2. La desnaturalización de la carne. El segundo motivo es que cuando se cura la carne en seco es probable que crezca un determinado tipo de hongo, moho, en el exterior de la pieza. Esto no daña la carne, sino que forma una capa que la aísla del exterior y que se elimina antes de cortar y cocinar los chuletones en la plancha o en la parrilla. Además, estos hongos, junto con las enzimas endógenas, ayudan a ablandar la carne y a potenciar su sabor. Por ejemplo, está demostrada la capacidad de los mohos Tannidium para producir enzimas colagenolíticas y su contribución al sabor y la terneza de la carne. En el entorno controlado que creamos en nuestras salas de maduración, con el aire a esos niveles de humedad relativamente seco, prácticamente la totalidad de las bacterias mueren y el moho y los hongos no pueden crecer. De hecho, esta es la principal razón por la que la carne no se estropea. A medida que la carne madura, las proteínas y las grasas se desnaturalizan y se transforman en una serie de compuestos volátiles que dan a la carne unas características sensoriales especiales de sabor, olor, terneza y palatabilidad que hacen que sea una delicia comerla. Al mantener un ambiente con parámetros de temperatura, humedad, flujo de aire y nivel de bacterias estrictamente controlado, las enzimas naturales descomponen la carne sin que llegue a estropearse y comienza a ganar terneza e intensifica el sabor. La maduración en seco de la carne es un proceso similar a la curación de jamones y cecinas, pero sin llegar al nivel de secado de estos. Al madurar las piezas seleccionadas, vamos a conseguir un producto de muy buena calidad, con una cobertura de carne seca en ambos extremos que protege perfectamente la carne que vamos a consumir, sin mohos y sin bacterias. Síguenos para convertirte en todo un experto de la maduración.